Buenos días, Susana Gómez. Buenos días. Directora escénica y directora de la reposición de la Parténope. Sí. ¿Cómo llega la Parténope a ti? Pues llega a mí porque yo en ese momento era ayudante de Gustavo Tambasio y cuando a él le proponen ser el director del Centro de Músicas Históricas, yo estaba ya trabajando con él en otras producciones, de manera que se produjo de una manera natural la entrada en este proyecto. Lo que fue eso más duro para mí, que yo no conocía, era entrar en el lenguaje barroco que se establecía. Gustavo era un especialista en el lenguaje barroco, tanto musical como escénico, y bueno, fue en su momento un aprendizaje muy intensivo, porque además era un área muy extensa de conocimiento y muy desconocida para nosotros, incluso para los que conocemos el mundo del teatro desde la dirección. El viaje fue muy interesante porque lo hicimos en su momento al lado de especialistas. Y bueno, ahora en la reposición, pues bueno, todo el aprendizaje que tuvimos entonces hemos vuelto a recuperarlo, lo cual ha sido una experiencia fantástica. Por un lado, porque ha supuesto el encuentro con el antiguo equipo que trabajó en aquella primera ocasión, hace 10 años ya, y también porque renuevas muchas cosas, vuelves otra vez a refrescar aquellos conocimientos de ese lenguaje codificado, que no deja de ser un lenguaje que es muy interesante, ¿no? El lenguaje de los símbolos y de la gestualidad muy marcada, casi coreografiada dentro de la escena. ¿Cómo se vive el estar primero de ayudante de Gustavo, un gran maestro, a pasar ahora tú a ser un poco la directora, quiero decir, la que va a encajar todas esas piezas, ¿no? en el ensamblaje? ¿Cómo haces ese paso? Pues yo soy directora ya desde hace varios años y eso, tengo bastante experiencia, tanto en teatro de texto, lo que aquí llaman de prosa, como en teatro lírico. De manera que el hecho de dirigir a un colectivo no es tan complicado para mí, porque además yo trabajo en producciones muy grandes. Trabajo también como directora asociada con la Fura dels Baus, de manera que yo estoy muy acostumbrada a trabajar con equipos grandes. El reto aquí es diferente porque teníamos en muy poco tiempo que conseguir ese nivel de concentración y de codificación de unos cantantes que no conocen el lenguaje. Entonces era importante contar tanto con la coreógrafa, que sí es una especialista en el lenguaje barroco de movimiento, para ir ensamblando todo ese trabajo. Y junto con ella, con el maestro de armas, fuimos dando forma a todo el espectáculo. El espectáculo en sí, como tal, no es complicado. Lo difícil es mantener esas 3 horas de espectáculo con un nivel de trabajo y de energía lo suficientemente alto como para que haya un discurso escénico y que llegue al público contemporáneo. Y eso era el reto. Realmente era difícil porque teníamos muy poco tiempo para ponerlo en pie, y la verdad es que para mí era mucho más difícil que hacer cualquier ópera, cualquier Wagner que se me ponga por delante. La verdad es que era complicado, pero yo creo que hemos llegado a un nivel muy bueno y los cantantes se han comprometido mucho también. ¿Cómo animarías a ese público contemporáneo que quizás, aunque parece que sí, la ópera no llega a veces tanto como debería, para que se animase y viniese a ver una ópera barroca además? Yo creo que hay muchos prejuicios respecto a lo que es el mundo de la ópera, porque cuando, por lo menos por parte de amigos míos a los que no les gusta nada la ópera, se acercan, también tienes que saber con qué espectáculo tienes que empezar a ver ópera, se acercan y realmente resulta una experiencia muy interesante el ver un teatro musical con ese nivel de despliegue de lenguajes, que no es solo para un público no entendido, incluso para un entorno teatral. Ahora mismo, por ejemplo, el discurso escénico desde el espacio, no solo desde lo que es la puesta en escena por parte de los cantantes y los actores, sino el espacio también está contando de manera paralela
a lo que es el puro discurso de los actores, de manera que se desarrollan varios lenguajes simultáneamente, junto con el discurso de la luz, que también tiene mucha importancia en el trabajo de la ópera. Aquí hay una conjunción, aunque lo que hagamos sea recrear un espectáculo barroco, hay esa conjunción de lo que es el lenguaje simbólico de los actores, todo el lenguaje que es prácticamente una coreografía, todo junto con la significación que tiene su vestuario, que eso, la luz, la escenografía, que recrea pues eso, las antiguas escenografías, pero que también está cargada de simbolismo. Lo que yo creo que puede animar a la gente a venir a ver este espectáculo es, pues por un lado es ese viaje en el tiempo, pero por otro lado es ver la energía que se despliega dentro del escenario, que en muchos momentos tiene que ver casi con un musical, que es lo que ahora mismo es lo que le gusta a la gente, y que yo pienso que es superior, por la calidad de la música, y luego por el nivel tanto de los cantantes y del resto de los intérpretes. De alguna manera es una inmersión total en un mundo totalmente diferente, como si te pusieran unas gafas de 3 dimensiones y entraras en un mundo distinto. Es una experiencia única, porque incluso ahora, cuando se hace barroco, se hace dentro de un lenguaje mucho más contemporáneo. Aquí entras en una codificación en la que todos los cantantes y los actores están tremendamente implicados, de manera que es una cosa muy, muy extraña. Como directora de escena con una larga trayectoria, ¿a qué artista tomas ahí como de referencia? Pues aquí es Gustavo, más que nada porque no se había hecho nada, yo no había visto nada parecido hasta entonces. A la hora de levantar este espectáculo, Gustavo Tambasio quería recuperar un lenguaje que se había perdido y que quizá, por ejemplo, para lo que es el público teatral, podría ser el lenguaje de la marioneta, en donde hay una codificación más allá de los sentimientos y de la psicología del personaje. Es decir, un personaje, dependiendo de su carácter o dependiendo de lo que esté cantando en ese momento, adopta una gestualidad determinada. Y hay algo de recuperación de esa gestualidad del pasado que ahora mismo no se ve. Quizá, pues eso, yéndonos a ese tipo de trabajo, podríamos hablar de un Bob Wilson. Pero sus referentes son otros, trabaja más sobre un lenguaje más oriental. Aquí entramos en el mundo del barroco europeo y mucho más enraizado en la cultura, en la iconografía europea. Para quien venga a ver el espectáculo de la Parténope, muchas referencias de cuadros que haya visto en el Museo del Prado o en cualquier museo europeo van a surgir inmediatamente, porque hay figuras que parecen salidas de un cuadro. De hecho, nosotros montábamos las escenas y terminábamos haciendo casi fotos. Y tiene mucho que ver con ese mundo de imaginación que hay tanto en los museos europeos como en muchas iglesias también. ¿Cómo ha sido ese proceso de ensayos desde el primer momento hasta el estreno y posteriores funciones? Pues en su momento nos encerramos, cuando lo hicimos hace 10 años, nos encerramos durante un mes en Ponferrada y ahí estuvimos trabajando todos simultáneamente, pues unos en el escenario, la orquesta en el foso, los cantantes trabajando sus recitativos y sus arias, preparando sus partes de virtuosismo, porque en estas arias que se cantan, en las arias de barroco hay unas repeticiones. La primera parte se presenta la música como tal y en la segunda parte el cantante pues hace variaciones en las que muestra su virtuosismo. Eso era así en su época. Y entonces, bueno, en su momento, Carlos Aragón iba preparando todas esas partes de virtuosismo en los da capos. Y eso, mientras unos estaban luchando, los especialistas, oías al fondo en otra sala a otro cantando su aria y su da capo, preparando los recitativos.
y otros, eso, trabajando en la escena. Gustavo pues pasaba por todas partes y ahí estábamos todos, eso, escuchándonos y todos muy pendientes de todos. En su momento, ese trabajo tan colaborativo y tan coral generó un espectáculo donde sí había protagonistas, que eran los cantantes, pero donde todo el mundo realmente tenía su momento. Es decir, todo el mundo era fundamental para que ese espectáculo saliera bien. Eso es lo que hemos intentado también hacer aquí. En las funciones, después del estreno en su momento, realmente eso para el público que pudo ver el espectáculo fue toda una sorpresa y de hecho pues ganó los premios líricos como mejor espectáculo en el año 2009, de manera que se consideró que era un espectáculo de referencia. No se ha vuelto a hacer más porque bueno, se da paso a otros espectáculos con el tiempo y porque es un lenguaje que requiere mucho conocimiento para ponerse en pie en un espectáculo. Hay que saber mucho y tampoco ha habido oportunidad. Ahora eso ha sido una gran alegría el poder volver a retomar ese trabajo, y es cierto que tanto al director musical como a mí eso nos ha dado como el impulso como para pensar si podemos seguir haciendo más cosas dentro de este lenguaje y de este mundo, aunque por otro lado yo termino ahora esto y vuelvo al lenguaje súper contemporáneo, ¿no?, en otras producciones que voy a hacer ahora. ¿Qué futuros planes tienes ahí que nos puedas contar? Pues lo más inmediato, trabajo como directora asociada con la Fura dels Baus, pues haré una Turandot en Tokio con ellos. Trabajo como codirectora en otra Turandot que se hace en el Liceo y estoy preparando eso, ópera contemporánea fundamentalmente, pero como no tengo todavía nada seguro, está ahí ya en marcha, pues bueno, no puedo decir nada, pero ahí estará, sí. Si Gustavo te estuviese viendo, te estuviese escuchando ahora mismo, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le lanzarías? Pues que eso, que está con nosotros y además que yo espero que esté muy orgullosa no solo de mí, sino de todo el equipo que hemos estado trabajando y que no nos abandonan, claro, por supuesto. No, eso, ha habido muchas carcajadas, mucha risa, acordándonos de él, y porque además eso, su espíritu se mantiene, es decir, nuestra manera de trabajar tiene mucho que ver, porque todos hemos crecido a su lado, ¿no? Eso, el equipo que estamos ahora levantando este espectáculo, hemos crecido a su lado. Muchas gracias, Susana, y mucho éxito. Vale, muchas gracias a ti. Quest'anima accesa ricorda l'impresa e vince saprà, ricorda l'impresa e vince saprà. Sì, vince saprà.